Y es un tema que uno de mis, podría decir mi favorito, porque realmente trae libertad a nuestra vida como creyente, como hijo de Dios, y nos hace llevarnos a caminar de la manera en que ya Él nos ha establecido en su palabra, y nos ha visto. Así que, donde estás ahí, cierra tus ojos. Yo sé que la música está preparada, porque yo quiero orar, porque yo quiero que sea el Señor hablando y trayendo y revelando a tu espíritu, porque lo único que puede cambiarte y que tú salgas diferente de aquí es una revelación, no una palabra, no un mal mensaje, sino una revelación que sea sellada en tu espíritu, hace que tú cambies. Lo único que puede traer un cambio a ti es una revelación, y que eso, que tú entiendas y que en tu espíritu se haga vida la palabra. Así que, Señor, yo te doy gracias, te doy gloria y honra por lo que vas a hacer en esta noche. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, que yo no le quite, que no le ponga tu palabra de la justicia, que es un tema tan profundo, tan delicado, Señor, que en su espíritu sea sellada lo que tú quieres, Señor, que ellos conozcan sobre la justicia, para que comiencen a elevarse como iglesia, como hijos, y comiencen a caminar como ya tú los ves, Señor amado, como ya tú los has predestinado. Yo declaro que esta palabra será directa a su espíritu, Señor. Yo hablaré a su espíritu. Tal vez nuestro cuerpo, nuestros ánimos están cansados, apagados, pero en el espíritu hay algo presto para recibir una palabra. Así que date ahí un aplauso ahí. Sabes que si estás aquí no eres de la masa, no eres del montón. Así como Jesús se paró y escogió a algunos, así yo creo que la gente que viene los miércoles son escogidos, porque han entendido que no es por un culto más, sino es para capacitar, para escuchar una palabra que te puede empoderar. Así que, así como hizo él no su favorito, pero sí él tenía escogido. Yo creo que aquí están los escogidos del Señor. Así que vamos a ver cómo yo entrego este tema de la justicia, porque yo tengo en mi mente, ¿verdad?, como un espagueti, pero yo sé que va a salir algo poderoso, porque es lo que ustedes han estado hablando de los VIP. De hecho, tengo clase y es como referencia. Así que primero que nada, yo quiero decirle qué es la justicia, porque una de las cosas que yo le preguntaba a los chicos del VIP, ellos me decían, pues, juicio, cuando la justicia, porque se hizo justicia, que pagaste por algo que hiciste. Muchas veces tenemos equivocado lo que es la definición de la justicia, pero la justicia de Dios dice, entendemos que justicia significa la capacidad de estar en la presencia de Dios Padre sin tener un sentimiento de culpa o inferioridad. Y este tema es para justos, y yo creo que aquí todos somos justos, porque no importa tu situación o en qué momento estás en tu vida, Dios te sigue viendo justo. Así que esta palabra es para ti, no te excluyas si tal vez estás pasando un proceso difícil. Yo sé que en esta noche vas a recibir lo que Dios tiene para ti, así que ¿cuántos en algún momento nos hemos sentido culpables para llegar a la presencia de Dios? Porque fallaste, porque cometiste un pecado, porque tal vez le dejaste de buscar y ahora cómo volver a buscar. Todas esas luchas nosotros las vivimos internamente, pero la justicia lo que hace es que te aclara, que te liberta, para que así como tú estés sucio, con tus vestiduras manchadas, tú puedas llegar a su presencia sin ningún problema. Porque ya Él tapó el velo, porque Él hizo un acceso, abrió el camino para que tú entraras y sin tener que hacer nada. Su justicia ha hecho que tú entres libre a su presencia. Y dice por aquí, cuando hablamos de lo que es imputar, cuando hablamos de una justicia imputada significa cuando a ti se te impone algo que tal vez tú no merecías que tú hiciste. Si lo vamos a poner en el ámbito del juicio, ¿verdad?, de las cortes, pues a aquel hombre le imputaron un asesinato. Tal vez no lo cometió, pero se lo imputaron, ¿verdad? Y así es la justicia del Señor, ¿verdad? La justicia del Señor implica que es una relación correcta con Dios. Y esto tiene que ver con el carácter o cualidades de una persona justa, como son ustedes. Sin justicia no puede haber compañerismo con Dios. Este es el requisito que ha establecido por Dios para la perfección. En el lenguaje marítimo, la palabra justificar
mostrar lo que es la línea de lo que les quiero llevar. En Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tratarás. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En las Escrituras vemos el fracaso de la justicia del ser humano. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como bien. El éxito de la justicia de Dios es a través de su Hijo Jesús. Y en 1 Corintios 6:9 dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que aquí vemos un requisito para que nosotros heredemos el reino. ¿Y cuál es? Que seamos justos. ¿Y cómo yo puedo ser justo? Cuando yo acepto al Señor en mi corazón como mi Salvador, Él me hace justa, me hace justo, Él me hace partícipe de su naturaleza, de su gracia. Y ahí es que tú comienzas un proceso de regeneración en el cual tu carácter va siendo formado, ¿verdad? Y tal vez tú te ves lleno de defectos, pequeñitos, pero Él ya te comenzó a ver justo desde ese momento. Entonces, primero que nada, tú tienes que tener claro que tú eres justo. ¿Ok? Porque una de las cosas que yo hablaba con el VIP es que nosotros podemos tener la palabra, pero si tú no la crees, si tú no la internalizas y no te vas al nivel de la palabra, la palabra pues está ahí, pero puedes estar caminando por un nivel muy bajo de lo que ya Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces, tú tienes que creerlo, ese es el primer paso. Que haya fallado al Señor, que tienes defectos, todos los tenemos, pero seguimos siendo justos, Él nos sigue viendo justos. Y ese es un requisito para el cual nosotros podemos heredar el reino de Dios, ¿verdad? Esta vida y naturaleza de Dios es la justicia. Por consiguiente, el hombre que ha recibido la naturaleza de Dios se ha convertido, mira lo que voy a decir, automáticamente en la justicia de Dios en Cristo. Puede que él, como lo digo, puede que él no lo sepa, puede que no te aproveches de eso, pero aún sigue siendo cierto. O sea, puede que tú tengas el conocimiento de la justicia, yo predico de la justicia en VIP, pero tu vida no se ha elevado a esa revelación. Entonces, pasan los años caminando tal vez en la iglesia sin conquistar o sin entender que ya Él te hizo libre, porque uno de los problemas que tenemos muchas veces es esa, yo no sé si es un espíritu, la condenación, la conciencia, el sentido de culpa, en la cual nosotros como iglesia tenemos ya que superar eso, porque ya eso quedó trabajado en la vida. ¿Okay? Y siempre he pensado que el pecado ya fue resuelto, ya fue trabajado. Nosotros a veces seguimos atribuyéndole cosas al pecado, pero es que el pecado fue resuelto. ¿Y por qué yo sigo pecando? Porque no me he elevado a esa revelación. Porque no me veo todavía como ya Dios me ve. Y por ende, estoy llevando un estilo de vida por debajo a lo que he establecido. Dice también: un hombre espiritualmente muerto no puede estar en la presencia de Dios. ¿Sabes que nosotros que somos muertos, estuvimos muertos por Adán, pero luego viene Cristo y nos vivifica? Y eso es un requisito para que nosotros que podamos estar en su presencia. Vemos cómo Dios ilustró este hecho en el Antiguo Testamento. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y solo cuando estaba suficientemente protegido por el sacrificio de sangre. Ahora les pregunto, ustedes, cada vez que quieren entrar a la presencia de Dios, ¿tienen que matar un animal? No. ¿Por qué? Porque hubo un cordero que fue inmolado, que fue Cristo, que ahí fue donde se inmunda el pecado. Entonces, ¿qué hubo? Sangre. Sangre es tipo de un pacto. Quiere decir que como ya su cuerpo fue rasgado, fue crucificado, ese fue el único sacrificio para que tú entraras a su presencia. Ahora tú no tienes que estar ni caminando de rodillas, ni haciendo 10.000 oraciones, simplemente vienes a cara descubierta como eres a su presencia, con todos tus defectos, con todo el paquete, porque Él te conoce, dice que conoce todos los cabellos. Luego,
Finalmente Dios envió a su Hijo al mundo para quedar eternamente unido por la humanidad. Dios sabía que eso iba a pasar, que tal vez nadie iba a poder reconciliar al mundo con el Padre. Por eso Él dijo, yo me tengo que ser hombre, yo tengo que encarnarme, porque voy a ser yo quien voy a reconciliar a través de mi Hijo esta humanidad muerta que está perdida por causa del pecado de su padre, que fue Adán. ¿Okay? Ese Hijo fue a la cruz por el consejo de Dios, se hizo pecado. No fue que le pusieran, no, él se hizo pecado, él imputaron el pecado y tomó el lugar como sustituto. Entonces conquistó al enemigo y puso la justicia a disposición de la humanidad. O sea que eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Cuando fue el Cristo crucificado, fue el sacrificio de una vez y para siempre para que la justicia de Dios comenzara a operar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios fue justo, porque toda la ira, toda tal vez el coraje de Dios o la ira de Dios fue ahí, en ese momento. Él fue esa copa que tragó la ira del Padre, para que entonces en nosotros ya no hubiera condenación, no hubiera castigo, sino una vida libre en Cristo. Porque si ese es el fin de Dios, ¿por qué todavía tenemos que caminar atados? Aún estando aquí dentro, probablemente muchos de ustedes viven una vida atada en su mente, atada en su alma, en su corazón, porque no han sido libres tal vez en cosas internas. Entonces eso es algo, no sé si es un problema, pero es preocupante, porque realmente Dios nos creó para que viniéramos a este lugar sintiéndonos atados. Hay algo que Dios tiene que romper en tu vida y es algo interno, que Él trabaja de adentro para afuera en nosotros, ¿okay? Así que lo declaramos en el nombre de Jesús, que tú comienzas a caminar libre en Cristo, para lo cual Él te creó. Que no hay por qué caminar cabecibajo, sintiéndonos afligidos. Así que una redención que no hiciera al hombre justo sería una falacia. Hasta que el hombre no es justo y lo sepa, escuchen esto, hasta que tú no sepas quién tú eres, Satanás reina sobre ti. El pecado, la enfermedad son tus manos. ¿Ok? ¿Dejaste de ser salvo? No. ¿Dejaste de ser justo? No. Pero todavía no ha habido esa revelación de lo que tú eres para que ya dejes a Satanás quieto, porque ya no puede reinar sobre ti. No tienes parte ni suerte ni el pecado ni la enfermedad en su mano, porque ellos fueron a donde a la cruz. Allí en la cruz fue que se trabajó lo del pecado, la enfermedad, todo eso. Al instante que el hombre sabe que la justicia de Dios en Cristo y sabe lo que significa esa justicia, Satanás queda totalmente derrotado. Entonces a veces seguimos peleando con el diablo, porque el diablo no está dando. Y siempre he pensado que el día en que se nos revele la justicia y la gracia, ese problema se va a acabar. ¿Okay? Porque entonces ahí tú comienzas a entender lo que Él hizo por ti. Entonces si tú haces algo o le falla, y esto suena duro, pero es la verdad, es porque tú lo decidiste, no fue el diablo. ¿Ves? Pero entonces cuando tú conoces esta verdad, tú dices, ¿cómo yo puedo fallarle al Señor? Tal vez puedo dejar que mi carne, que va a estar, porque va a estar la carne, va a estar la lucha entre las dos naturalezas, va a estar el deseo, la tentación, va a estar. ¿Cómo dejar que eso reine? Después de conocer la justicia, lo que Dios hizo, porque lo van a ver más adelante. Voy a pasar a este ladito de acá. Dice, cuando vamos si leemos Filemón 17 y 18, dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como amigo, y si en algo te daño o te dejo, ponlo a mi cuenta. Aquí es cuando le estaba hablando de lo que es imputar. Un hombre llamado Filemón, que vivía en Colosa, Turquía, era dueño de un esclavo llamado Onésimo, que se había escapado a Roma, y estando en Roma el apóstol Pablo fue un instrumento para que Onésimo viniera a conocer a Jesucristo. El apóstol Pablo luego mandó a Onésimo de vuelta. El apóstol Pablo dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En otras palabras, Pablo lo que estaba pidiendo al dueño de Onésimo era que imputara la ofensa de Onésimo sobre él, que fue lo que precisamente pasó con Jesús. Se le imputó a él el pecado de la humanidad, para que entonces
entonces yo pienso, yo digo, ¿y por qué todavía luchamos con eso? Porque hasta yo puedo estar luchando con eso. Todo se trata de mentalidad. Entonces, si tú puedes estar en el peor escenario de la vida, como estaba Pablo era el que estaba en la casa, en el peor escenario de la vida, encarcelado preso, pero él estaba adorando. O sea, si Pedro, tú puedes estar en el peor momento, podemos estar con la mayor circunstancia, y estoy hablándole a la iglesia, no fuerte. Pero si la mentalidad de la iglesia se eleva por encima de ese problema y esa circunstancia, cambia todo. Porque tú te elevas, como se eleva un águila, entonces tú comienzas a ver las cosas diferentes y comienzas a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no funcionó? Vamos a trabajar así. Aquello no funcionó, pues vamos a hacer esto ahora. No tiene que ver con el local, no tiene que ver, yo creo que con Dios, somos nosotros. Nosotros no nos hemos trepado a la escalera que ya Él nos trepó para comenzar a ver las cosas diferentes, para que esta casa tal vez coja ese impulso y conquiste, porque hay una palabra declarada y se tiene que cumplir. Pero ustedes van a ver que es por ustedes. Y ya verán. Ahora, ¿por qué yo soy pecador? Porque a mí me dio la gana de pecar. No, iglesia. El pecado de Adán se te imputa a ti, fue imputado a la raza humana. Y en 2 Corintios 5:12-21 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriosos para vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tú vives? Para Dios. Porque decir que vivir para Él implica que tú mueras a ti. Que si a ti te necesitan todos los días de la semana aquí, metido que usted todos los días de la semana aquí. Porque vivir para Cristo implica morir literalmente. Hay gente escogida, hay gente que no es común, porque tú los ves y tú ves que tú dices, esta persona realmente no es diferente, porque tal vez a pesar de las circunstancias de la vida, tú siempre lo ves ahí, primero ahí, necesitas ahí. Entonces, vivimos para Cristo realmente, porque vivir para Cristo no es decir, vivir para Cristo es morir, y morir te va a doler. Yo creo que más que el segundo, eso te lo puedo asegurar. Así que dice, duele mucho más. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora te voy a preguntar, ¿estás en Cristo? Estás en Cristo, aunque tal vez estés fallando, o tal vez estés mal, no sé, estás en Cristo. Pues sigues estando en Cristo, sigues siendo nueva criatura, sigues siendo justo. Pero tal vez tu vida y tu modo operante, cómo estás viviendo, no se ha elevado a esa posición, pero tú sigues siendo nueva criatura. No tienes que volver a, tú sabes, ya el sacrificio fue una vez para siempre. ¿Okay? Entonces, estás mal, probablemente le fallaste a Dios, cometiste algún pecado,
proviene de Dios, esto es lo más que me gusta, porque Él fue quien nos reconcilió. El día que yo me convertí, no te convertiste, esto viene de Él, es donde Él quiso, Él puso su mirada en ti. Entonces, abróchate, porque mira lo que dice aquí. Te reconcilió consigo mismo por Cristo, y ahora fue. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero lo más brutal es esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados y no estábamos ahora. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, yo lo vi como que en otras palabras, el mismo ministerio de Jesús se te fue entregado. Porque tú eres embajadora de Cristo, embajador de Cristo. O sea, que lo que Jesús hacía es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Viendo al enfermo, al cautivo, al deprimido, al que no tenía hambre, al pobre, a sanar. Ese ministerio, que es el ministerio de reconciliación. Y por eso es que uno dice, nosotros sí tenemos que predicar en la calle, porque de la única manera en que esas vidas despierten es con una palabra. La palabra del Espíritu es vida. ¿Y quién tiene esa asignación? La iglesia. Si a veces tú no has encontrado tu propósito, ya ese es tu primer propósito. Ya esa es tu primera asignación, que tú reconcilies al mundo. Y eso puede ser en el supermercado, en la farmacia, en el Burger King. Allí tú puedes estar dando una palabra a quien sea, reconciliando al mundo. Pero tenemos que atrevernos. Y esa es otra cosa que Dios trabaja en nosotros, porque la timidez, y obviamente nosotros venimos de otro sistema y no nos atrevemos a veces. Entonces tienes que romper con ese miedo, porque esos son temores que tienen que ser quebrantados. Entonces, así que eres embajadora de Cristo, iglesia. Como si Dios rogase por medio de nosotros, lo rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que Él no merecía, pero Él lo hizo. Él se imputó el pecado, se hizo pecado para que nosotros viviésemos una vida en justicia con Él. Esta imputación es implicada de acuerdo al versículo 21, que dice: el pecado y la muerte han sido engendrados a todos los seres humanos. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y sabemos que fue por Adán, todos hemos sido constituidos pecadores. Ahora, tú dices, yo no fui pecador el primer día que yo pequé. Tú naciste con un pecado imputado por Adán, se te imputa el pecado. Entonces, desde tu nacimiento natural, ya tú estabas muerto en pecado. Entonces, pero como un bebé es pecador por causa del primer Adán, de Adán, que peca y por ende se le imputa el pecado a la humanidad. Por tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que el problema del pecado no es el problema de Dios, porque el pecado ya ha sido resuelto. Yo siempre, algo personal mío, que he pensado que lo que Dios quiere trabajar en su iglesia es que su iglesia se posicione y viva y gobierne y viva en las esferas que Él ha creado para ella. ¿Okay? No podemos todavía seguir peleando con cosas que en la misma palabra te las dicen, lo vas a seguir viendo. Dios te vio pecado. Dios nos ve espiritualmente muertos a causa de nuestros padres. Ya Él te veía. ¿O acaso Dios te empezó a ver pecador el primer día que Él pecado? No. Él ya te vio espiritualmente muerto por causa de tu padre, Adán. Tú no eres pecador por lo que haces, sino por lo que fue imputado. ¿Okay? Entonces lo que quiere el Señor es que una vez tú recibas su nueva naturaleza, esas cosas se comiencen a trabajar. Porque no de un día para otro Dios va a imputar su naturaleza y al otro día ya tú dejaste de hacer cosas. ¿Por qué? Porque eran hábitos, eran costumbres, eran cosas que tú hacías que de un día para otro tú no las vas a dejar de hacer. Es un proceso de
fallas en nuestro carácter que tienen que trabajarse para que entonces nosotros podamos vivir lo que Dios quiere en la vida que Dios ha establecido para nosotros. Debemos darnos cuenta que cargamos con el pecado de Adán aun cuando no participamos en su rebelión y en el jardín del Edén. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que tanto la muerte física como los pecados personales tuvieron su origen en el pecado de Adán. Una persona peca porque es un pecador por naturaleza. El acto de estar cometiendo pecado no lo hace un pecador. Es como, por ejemplo, lo mismo es de un gallo que cacarea porque es un gallo. Ahora mismo yo puedo estar cacareando y yo no soy un gallo. ¿Entiendes? Es un ejemplo que nos están dando aquí. Dice, la Biblia dice en 1 Corintios 15:22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que en Adán, todo lo que pasó con nosotros, todos morimos, ¿verdad que sí? Ahora, estamos en Cristo, hemos sido ¿qué? Vivificados. No importa, lo que digo, por la situación que estés pasando, fuiste vivificada. ¿Estás pasando un proceso? Son cosas que hay que trabajar en tu carácter. ¿Okay? Efesios 2, del 1 al 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Sí, esta es otra cosa, porque entonces nos aplicamos esto como si nosotros fuéramos los hijos de desobediencia, ¿no? Porque es que aquí dice vivimos. ¿Lo crees? Si tú lo crees, tú te elevas a eso. Tú caminas a ese nivel. ¿Ves? En los deseos de nuestra carne. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Y por qué todavía a veces nuestra carne quiere caminar? Ahí está, el carácter. El carácter que tiene que ser formado, y eso solamente se forma en la presencia de Dios. Entiendo que la presencia de Dios es lo que nos forma, lo que nos trabaja. En esos momentos a sola con Él es que podemos trabajar esos issues que también nadie sabe que todos tenemos. ¿Ok? Así que si nos vamos a quitar la máscara, todos tenemos issues y cosas en nuestro interior que tienen que ser trabajadas día a día. Solamente en su presencia serán sanas. Haciendo la voluntad, ¿verdad? Como decía aquí, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. Éramos. Dice que eran hijos de ira. Lo mismo que los demás. Eras, iglesia. Ahora participa de la naturaleza de Dios. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. Yo no sé cuántos años llevas en la iglesia. Pero tú sigues siendo parte de la naturaleza de Dios. Por naturaleza, somos nacimientos de hijos de ira. Somos nacidos en la imagen de Adán, que es el pecado, porque lo hemos engendrado. Ahora, el pecado de la raza humana imputado a Cristo. ¿Tú ya entendí? En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Jesucristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo, cargó la enfermedad, las maldiciones que te perseguían generacionales. Vemos en 3:18 de 1 Pedro también, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y si padeció una sola vez por los pecados, quiere decir que todos tus pecados fueron perdonados. Quiere decir que lo que hiciste hoy o mañana ya también fueron, dice, una sola vez para siempre, ya fueron en la cruz. Pero eso no nos va a dar derecho a que yo diga, pues yo voy a pecar mañana porque ya todos mis pecados fueron perdonados. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Que bajaste al nivel que Dios quiere que tú vivas. Entonces todo se trata de la mentalidad que tú vayas a tener para enfrentar esas situaciones pecaminosas, ¿verdad? Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Él sufrió por los pecados, el justo por los injustos.
al que no conoció pecado, como sabemos, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo es puesta a la cuenta del creyente. Ahora te pregunto, ¿lo merecía? No lo merecía. ¿Hiciste algo para ganar esa justicia? No lo hiciste. O sea, todo fue por gracia, todo fue porque Él le plació que fuera de esa manera, que se le imputara la justicia. Quiere decir que, como lo dije al principio, nosotros tenemos acceso a su presencia ilimitadamente, aun cuantas veces podamos fallar y le podemos venir delante de Él, juntos, ¿verdad? Como nueva criatura, para que en su presencia Él trabaje esas cosas que están en nosotros, que tienen que trabajarse. La obediencia perfecta y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fueron atribuidas a nuestra cuenta como si nosotros hubiéramos vivido la vida justa de Jesús. O sea, lo voy a leer otra vez. La obediencia perfecta y la muerte del Señor Jesús en la cruz fueron atribuidas a nuestra cuenta como si hubiéramos nosotros vivido la vida justa de Jesús. Gloria a Dios. Yo no sé si puedes entender realmente que lo que tú eres, que lo que se te ha imputado es la vida de Dios. O sea, que no hay de otra, que se te fue puesta a tu cuenta como si tú hubieras tenido, por decirlo así, la misma trayectoria que Jesús, ¿verdad? Como si hubieras vivido la vida de Él, porque Él no conoció pecado, santo, puro, pero se hizo. De la misma manera que el pecado fue imputado a nosotros, la justicia de Jesucristo es imputada a los creyentes. Pues tiene que ver con lo que tú hagas. No tiene que ver con lo que tú hagas. Tiene que ver con cuántas veces tú oras. No, cuántas veces tú ayunas. Menos. Todo eso son cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Que muchas veces las dejamos de hacer porque nos aliviana y queremos pensar que por medio de la gracia todo está hecho. Pero todo no está hecho. Es más, ya Dios hizo lo que Él iba a hacer. Él está sentado, Él terminó. Nosotros tenemos que hacer ahora, en el nombre de Cristo, en su nombre, sabiendo que todo lo que hagamos va a ser respaldado por Él y para Él, ¿ok? Así que, en Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron pecadores, así también la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y yo digo, wow, Señor, de verdad que esto es tan profundo que yo no lo merezco. Nadie lo merece. Nadie merece que se nos haya imputado la justicia, pero es que todo tiene que ver. Yo digo, wow, a veces nosotros hablamos del amor de Dios, pero el amor de Dios es otra cosa. Yo creo que el amor de Dios es algo más. Es algo más en lo que nosotros todavía no hemos llegado. Todavía no hemos experimentado tal vez. Porque lo que Él hizo no tiene comparación. O sea, la justicia de Dios es revelada en el Evangelio de Jesucristo, Romanos 16:17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora yo te pregunto, si se revela por fe, para que tú veas que todo se trata de Él, porque Él es quien pone la fe en ti. Mira si Dios está basado, que Él pone la fe para que tú creas, para que entonces seas justo. O sea, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hicimos para merecerlo? ¿Arrepentirte, llorar? Nada de eso. Eso somos nosotros como humanos, que creemos que ese día que pasamos al frente fue el día que convencimos al Señor. No. Ya eso estaba previamente calculado en Él. Y aún lo que tú estás viviendo hoy, ya Él lo vio. Ya dice la palabra que para todo Él da una salida, para todo problema, para toda situación. Entonces, te toca. Y hay que decirlo, nos toca bregar, internalizar esta palabra para poder vivir como Él quiere que vivamos. Dios no va a hacer nada. Es más, le digo algo, Dios no va a cumplir la palabra que Él ha dado aquí, si nosotros
nosotros no lo provocamos. Eso va a cumplir porque es que quien la provoca, quien la cumple, somos nosotros en la tierra, o sea, es un representante. Si Dios te dio una palabra sobre, vamos a ponerlo así, un ministerio, pues tú tienes que comenzar a caminar en ese ministerio. Entonces, como yo estaba hablando con una de las chicas, si es un ministerio de danza, pues tú tienes que comenzar a caminar en ese ministerio. Ah, que no hay nadie, empieza con una, que no tiene chavo, él va a suplir conforme a su riqueza. Entonces, camina. Si Dios te habla de algo, camina, no esperes que nadie te mande. Camina en esa palabra. Como lo hablábamos aquel día con mi madre, si hay sueños en ti, hay algo en ti que quiere explotar, eso se llama potencial. Y es un potencial que no ha sido liberado, que grita, que está ahí dentro, pero el día que eso explote, no va a haber limitación alguna, porque tú comenzarás a hacer cosas locas para Dios, increíbles, y ahí es que Él va a manifestarse, entonces va a abrir camino para proveerte. Dios nos ve en Cristo y nos justifica para siempre. Tal vez el año que viene tú vas a fallarle a Él, tal vez te vas a faltar. No sabemos, Él lo sabe, pero su justicia fue imputada en ti para siempre. Usted puede ir a la China, el propósito te va a alcanzar. Usted puede ir y la misma naturaleza de Dios te va a hacer volver. Porque si ya fuiste sellado con Él, es para siempre. Va a vivir para siempre. Él nos ve vestido con la ropa justa de Cristo. Dios imputa la justicia por la fe. Esta justicia imputada es la única razón por la cual todo creyente vuelve a tener una relación directa con Dios. Yo no necesito a nadie para ir directamente a su presencia. Aún en tu carro tú puedes comenzar a hablar con el Señor porque eso hace que tú tengas una relación directa con Él y eso no existía desde la caída del hombre. Esta justicia se adquiere solo por la fe y no por las obras o méritos personales. La gracia triunfa cuando Dios atribuye la justicia que conduce a la vida eterna. Y quiero añadir algo por aquí, dice, si yo pronuncio incredulidad, debilidad y fracaso, mi espíritu bajará al nivel de mis palabras. Mi fe se debilitará y flaqueará, y mi justicia no producirá efecto alguno. Entonces la palabra de Dios pierde su poder en mí. ¿El diablo está incluido ahí? No tiene que ver con él. O sea, todo está en mis palabras. Por eso lo que hemos estado hablando en el DIT es tan importante lo que nosotros que declaremos. Sí, diga el débil y fuerte soy. Tenemos miles de fracasos, nos pasan muchas cosas, pero si yo bajo mi palabra y lo mimo al nivel de lo que me está pasando, te vas a debilitar. Y entonces, probablemente tú te vas a pagar como que todas las cosas como que se van a trancar y tú dices, espérate, pero ¿qué está pasando aquí? Examínate y ve en qué punto de tu vida te bajaste de esa escalera. Bajaste de ese nivel que ya Cristo te ha posicionado. Y yo compartí algo con Tamaira hace como 2 semanas atrás, que yo le decía, ¿por qué muchas veces tú ves personas, hombres, mujeres de Dios, que tienen un estilo, un modo de vida, qué sé yo, que aún declaran algo y se da? O sea, dicen algo y como que Dios lo respalda todo el tiempo, una cosa, pero es eso. La mentalidad y el nivel en el cual ellos se han elevado a un creyente. Entonces todo está aquí, todo está en que hoy tú decidas caminar como ya Cristo te ve. Porque cuando tú llegas a ese nivel de fe, tú podrás tener la cuenta vacía, pero tu fe va a estar tan por encima de eso que los chavos te van a aparecer, que la compra te va a aparecer, que el ministerio se va a llenar, todo esto yo me lo aplico a mí también. Pero tenemos que caminar en ese nivel de fe. Y eso, yo decía a ella, eso no es de un día para otro. Eso es un proceso. Por eso es que primero es probarlo poco, en cositas pequeñas, para que tu fe vaya